Continuamos con Gálatas y esta es la penúltima parte de Gálatas. Próxima semana vamos a terminar. Entonces vamos a entrar en el capítulo 5 de Gálatas. El capítulo 5 y este capítulo está tremendo, está bueno. Así es que agárrese, abróchese los cinturones porque yo creo que vamos a tener un buen banquete espiritual ahorita, porque el Señor nos va a hablar. Hemos estado viendo a través de todas estas semanas todos los otros capítulos de Gálatas y hemos estado viendo que Dios nos ha llamado a libertad en Cristo. Nos ha llamado a ser libres, nos ha llamado a vivir en esa libertad con la que Él nos ha hecho libres a través de su sangre, a través de su perdón, a través de su sacrificio. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 5 y vamos a ver todo el capítulo 5 y lo vamos a dividir en dos partes para que se nos haga un poquito más fácil poder estudiarlo. Y vamos a comenzar del versículo 1 al versículo 12 hablando de mi justicia o la justicia de Cristo. O vivo en mi justicia o vivo en la justicia de Cristo. No podemos vivir en las dos cosas. No podemos vivir y hacer una mezcla de las dos. O vivimos en nuestra justicia o vivimos en la justicia de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les habla hoy a través de este capítulo, y lo que les está hablando a los Gálatas y lo que nos habla a nosotros el Espíritu a través de la palabra. Y vamos a ir leyendo los versículos, y en esta primera parte vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir viendo algunos puntos que vamos a aprender en esto. En la segunda parte, que vamos a hablar acerca de la lucha interna que todo cristiano tiene, ahí vamos a leer todo el párrafo y luego vamos a ver lo que la palabra nos dice. Pero sígame y vamos a entrar en el capítulo 5, versículo 1. Dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Esto es de lo que se trata todo el capítulo, la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Cuando leo esto, nomás me queda decir, wow. No les servirá, piensa en eso, no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión o mediante de las obras, que para el caso sería lo mismo, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Qué tremenda está esta parte. Wow, y me llama la atención y es una expresión, ¿no? De decir, qué grueso, no sé qué expresión usan ustedes, ¿no? Cuando algo está así, wow, ¿no? Así de ponte buzo caperuzo, como dice, ¿no? Ponte las pilas, ten cuidado. O sea, esto es serio, esto es importante. El apóstol Pablo les dice: por lo tanto, Cristo nos ha liberado. Presten atención. Les digo, si dependen de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. O sea, hay una parte en la que Cristo no nos sirve de nada. Piensa en esas palabras. Hay algún lugar en el que Cristo no nos sirve de nada, y ese lugar es cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en nuestra propia justicia. Entonces Cristo no sirve de nada. El sacrificio de Cristo no nos sirve de nada. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice. Si ustedes deciden seguir sus propias fuerzas, sus propias obras, vivir en la circuncisión, entonces Cristo no les sirve de nada. Podemos separarnos de Cristo si ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Él.
Estas palabras son tremendas, ¿no? Y estas palabras nos hacen pensar y nos hacen darnos cuenta que tenemos que agarrarnos de Cristo, porque lo único, escucha esto, lo único que te puede separar a ti de Cristo o a mí de Cristo es mi propia o tu propia voluntad. Porque el apóstol Pablo en otra parte dice: nada los separará del amor de Cristo. ¿Se acuerdan? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Pero en esa parte, en ninguna parte de ese pasaje se habla de nuestra propia voluntad. Nada externo nos puede separar de Cristo. Nada externo nos puede separar de Cristo. Ni el diablo te puede separar de Cristo. Cuando la gente dice: es que el diablo me separó de Cristo, es que cediste al diablo y entregaste tu voluntad o al diablo o a tus propios deseos o a tu propia concupiscencia o al mundo. Pero lo único que nos puede separar de Cristo es nuestra propia voluntad. El apóstol Pablo les dice: si ustedes deciden poner su confianza en sus propias fuerzas, entonces de nada les aprovechará Cristo. Está por eso. Lo único que nos puede separar de Cristo es nuestra propia decisión de abandonar la fe. Y esta palabra, ¿no?, que es muy conocida en ciertos círculos cristianos, el versículo 4, si se separan de Cristo, han quedado separados de Cristo, entonces han caído de la gracia de Dios. Caído de la gracia de Dios. Hay personas que dicen: no se puede caer de la gracia de Dios. Pues aquí dice, el apóstol Pablo dice: entonces ustedes han caído de la gracia de Dios. ¿Cómo está esto? Han caído de la gracia de Dios, claramente. Porque nada nos puede separar de la gracia de Dios externamente. Pero si nosotros decidimos voluntariamente mover nuestra fe del sacrificio de Cristo y ponerla en cualquier otra cosa, no importa lo que sea, entonces de nada nos sirve la gracia de Cristo. Porque la gracia de Cristo entonces ya no se aplica sobre nuestra vida, porque la desechamos, porque la movemos a un lado, porque decimos: no es suficiente, necesito algo más, necesito hacer alguna obra más, necesito a algún otro Dios. ¿Podemos separarnos de Cristo si ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Él? Ahora hay un debate eterno, ¿no?, de todos los siglos, que si aquel que cae es porque nunca creyó y por lo tanto nunca fue salvo y por lo tanto nunca tuvo la verdadera gracia y por eso al final cayó. Esto es un debate teológico, ¿no?, para los que les gusta la teología, que durante 2000 años no se ha resuelto y se sigue debatiendo, ¿no?, y se sigue diciendo. Y no es como para que nosotros tengamos miedo, pero es como para que nosotros sepamos claramente que tenemos que estar agarrados de Cristo. Y si estás agarrado de Cristo, entonces sí, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni las cosas creadas, ni lo profundo. Nada me puede separar del amor de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo: si ustedes ponen su confianza en la ley, nada les aprovechará Cristo. Versículo 5. Sin embargo, fíjense aquí, el apóstol Pablo, ¿no? Sin embargo, y estos son los peros, ¿no?, los sin embargos que nos gustan a los que andamos en el camino de la fe. Dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, o sea, no nos preocupamos de eso. Los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la justicia, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, dice el apóstol Pablo. O sea, les advierto que si ustedes buscan su propia justicia, de nada les aprovechará Cristo. Les dice: pero
les digo que nosotros que vivimos en el Espíritu no nos tenemos que preocupar de eso, porque ya no ponemos nuestra confianza en lo externo, ponemos nuestra confianza en la fe que se expresa a través del amor. Entonces encontramos una cosa más: los que vivimos en el Espíritu esperamos en la fe y debemos permanecer en la fe. Nosotros. Es ahí donde tú dices, ¿entre cuáles de estas dos personas estoy yo? Aquellos que decían, como el apóstol Pablo hablando en primera persona y diciendo, pero los que vivimos por el Espíritu, o aquellos que están escuchando y diciendo, si buscas tu propia justicia, de nada te aprovechará Cristo. Yo prefiero estar del lado de donde estaba Pablo, y que dice Pablo, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, no tenemos de qué preocuparnos. Estamos agarrados de la ancla segura. Estamos agarrados de la fe, esperando la promesa de Dios. Continúa el versículo 7 y dice, ustedes corrían bien la carrera. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios. La gente a veces dice, Dios me ha puesto una prueba bien fuerte y por eso me desvié. Seguro que no fue Dios. Algo más, alguien más. ¿Quién te impidió seguir corriendo bien? Ustedes corrían bien. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. O sea, si Dios te llamó, no te va a volver a esclavizar. Si Dios te dio libertad, no te va a poner una piedra para que te tropieces. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. El apóstol Pablo les dice, aquí encontramos otra cosa: si están corriendo bien la carrera de la fe, no se descuiden. Si estás corriendo, y esto es lo que tú y yo tenemos que agarrar, si estás corriendo bien la carrera, no te descuides. No te confíes, no pienses que eres demasiado espiritual, ni que ya la tienes hecha. Sigue corriendo firme y constante, enfocado, porque el apóstol Pablo les hace una pregunta, les dice, ustedes corrían bien. ¿A poco no conocemos personas que corrían bien? Bien, iban corriendo bien la carrera de la fe. Y la pregunta para ti, para mí, para ellos es, ¿quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién? ¿Qué cosa? O sea, identifica a aquel que te quiere robar la atención. Y tú y yo tenemos que identificar estas cosas. ¿Quién es o qué es lo que nos quiere robar la atención de correr una carrera firme, de correr enfocados? ¿Qué es lo que nos puede robar la atención? ¿Qué nos está a lo mejor robando la atención para dejar de correr bien? Ustedes corrían bien, dice. Eso no lo niego, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo no dijo, ustedes nunca fueron salvos. Eso es para los teólogos. El apóstol Pablo dijo, no les dijo, ustedes nunca fueron salvos, por eso es que ya se cayeron y me importan al cabo de que nunca fueron salvos. El apóstol Pablo dijo, ustedes corrían bien. ¿Quién los impidió? ¿Quién les llamó la atención? ¿Qué cosa los desvió para que dejaran de seguir a la verdad? ¿Han visto alguno de estos videos que andan ahí por el internet donde la gente va descuidada, la mayoría de las veces en el teléfono, y se estrella con los postes, ¿no? O se cae en el agua y le pasan tantas cosas, ¿no? O sea, a veces dices tú, wow, ¿por qué? Por ir caminando desenfocado, por ir caminando con la mirada en otra cosa. Y a veces nosotros caminamos la carrera de la fe y la vamos caminando, la vamos corriendo, porque vamos en cierta inercia que ya que nos dieron, o alguien nos aventó y nos siguió, y ahí vamos, pero empezamos a desenfocarnos y corremos el riesgo de tropezar. ¿Quién? ¿Quién les impidió? Entonces, si estamos corriendo bien la carrera de la fe, no nos descuidemos, mantengamos el enfoque, mantengamos nuestra mirada en Cristo, en Él. No importa lo que venga a tu derredor, no importa qué está pasando, no importa si aparentemente hay éxito o no.
en lo que estés haciendo. Dios no nos llamó a tener éxito. Y esto es a veces algo que tenemos que entender todos en todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos llamó a tener éxito. ¿Dónde dice la Biblia serás exitoso? Dios nos llamó a una carrera de obediencia perpetua y hasta el final. El apóstol Pablo, cuando llegó el tiempo para ser sacrificado, no dijo fui bien exitoso, ya la hice, ¿no? Allá tengo un montón de cosas. Y dijo, por lo tanto he corrido la carrera, he terminado y he guardado la fe. O sea, así como que guardé la fe. Esto es lo importante. Me mantuve fiel, me mantuve enfocado. Independientemente de las cosas que logré, me mantuve enfocado. Eso es a lo que Dios nos está llamando a ti y a mí, a mantenernos caminando el camino de la fe. Versículo 10. Confío en que el Señor los guardará de caer en falsas enseñanzas. Antes, déjenme vuelvo un poquito atrás. En el versículo 9 dice: esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Porque hay cosas que entran en nuestra vida, impregnan todo a nuestro derredor y dañan todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener cuidado, que a veces pensamos eso no es tan malo, pero es como la levadura que daña todo. Y a veces pensamos, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no me siento en libertad? A lo mejor hay algo que está leudando tu masa. Un poquito, alguna gotita que está leudando. Identifícala. Yo no sé qué es, pero el Espíritu lo sabe. Y si buscamos y decimos, Señor, enséñame, Él nos va a enseñar para que la muevas a un lado y podamos caminar en libertad, en la libertad que Dios nos ha llamado. Confío en que el Señor, versículo 10, los guardará de creer en falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Que no hay acepción de personas. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben de circuncidarse, como algunos dicen que lo hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si yo no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? ¿Quieren más explícito que eso? El apóstol Pablo estaba enojado, ¿no? Estaba enchilado. ¿Cómo me gustaría que se mutilaran ellos? Dice. Aquellos que los quieren someter de nuevo, aquellos que los quieren desviar de la verdad, aquellos que le quieren añadir a Cristo. Tengamos cuidado de nosotros no añadirle a Cristo, porque nos es fácil a veces añadirle nuestras propias ideas. Y cuando queremos compartir el evangelio con las personas, le ponemos nuestra propia levadura al mensaje. Y les llevamos a un Cristo más lo que nosotros creemos. Y el apóstol Pablo dice, aquellos que los quieren a ustedes circuncidar, quisiera que se mutilaran ellos. Porque no necesitamos nada más que Cristo. La mente religiosa batalla con esto, La mente religiosa batalla con pensar que no necesito nada. No. Si necesito algo, ¿cómo que no? Algo tengo que hacer yo. Pero el apóstol Pablo, todo un libro, toda una carta la dedicó para que entendieran: ustedes no necesitan a nada más que a Cristo. Ustedes no necesitan a nada más que a Cristo. Y les dice, quisiera que esos que los quieren mutilar, se mutilaran ellos mismos. Vemos, o andamos en la justicia de Cristo o en la justicia nuestra. O vivimos en nuestra propia justicia o vivimos en la justicia de Cristo. O confiamos en su sacrificio o confiamos en nuestras obras. O vivimos en la ley o vivimos en Cristo. O andamos en fe o andamos por vista. ¿Qué es? ¿Y dónde vamos a caminar nosotros? Y si estamos caminando por fe,
mantengámonos caminando por fe. Mantengámonos enfocados, digamos: Señor Jesús, yo voy a caminar por fe, yo no voy a claudicar, yo voy a seguir esperando en tu justicia, voy a seguir esperando porque tú estás ahí y me has redimido y yo aprovecho todos los beneficios de tu sacrificio y vivimos en su justicia. Y luego entramos a la segunda parte del versículo 13 al versículo 26, donde el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la lucha interna que todos los creyentes tienen que luchar. Versículo 13. Discúlpeme porque ando todavía medio resfriado. Versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a ver lo que la palabra nos enseña. Pues ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si está siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Una lucha interna dentro de nosotros, y encontramos varias cosas en este pasaje que son evidentes y son muy claras. La primera, la libertad que tenemos en Cristo no es libertad para pecar. Y esto ya lo sabíamos, ¿no? Algunos. La libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para pecar. Porque aunque sabemos que lo único que necesitamos es a Cristo y no nuestras obras, Cristo nos ha liberado para vivir en fe y en santidad, no para vivir en la inmundicia ni para pecar. Y el apóstol Pablo sabía que había el peligro de aquellos que iban a malinterpretar la gracia. Y les dice: la libertad que Dios les ha dado no es para pecar. Fíjense lo contrario que les dice. Lo contrario de pecar. Me llamó la atención porque tú dirías lo contrario de pecar sería estar encerrado en la casa, ¿no? En una burbuja. Pero les dice: no es para pecar, es para servir. La libertad que Dios les ha dado no es para pecar, es para que sirvan. Es para que sirvan. Para que sirvan en la iglesia, para que sirvan a sus hermanos, para que sirvan a sus trabajadores, a los que trabajan contigo, para que sirvamos a nuestra esposa, para que sirvamos a nuestros hijos, para que sirvamos a Dios a través de todo lo que hacemos.
La libertad que Él nos ha dado es una libertad en la que ahora podemos servir. Por eso la expresión, y una de las expresiones más grandes de nuestra libertad y de nuestra adoración a Dios, es nuestro servicio a Dios. Nuestro genuino servicio. Cuando decimos yo quiero hacer algo lo que sea para el Señor, Él me ha liberado, Él me ha salvado, Él me ha perdonado, tengo que hacer algo, ¿no? No lo haces porque quieres obtener, lo haces porque ya obtuviste. ¿Sí entendemos? No es porque voy a servir para tener algo, no. Sirvo porque ya me dieron todo. Ahora sirvo, hago, doy. Porque esto es lo que Dios ha hecho, me ha hecho libre para servir. ¿Cómo estamos usando la libertad? Es la pregunta. La libertad con la que nos ha hecho libres Cristo. Ustedes han sido hechos libres. No la usen para pecar, úsenlo para servir. Número 2. Esta es una lucha constante que todos tenemos que pelear. Todos los creyentes. El apóstol Pablo, siendo quien era, los discípulos y cualquier televangelista que tú conozcas o cualquiera que acaba de nacer en Cristo, tiene una lucha interna entre las obras de la carne, la influencia de la carne pecaminosa y la influencia del Espíritu. Y está una lucha constante. Por eso es que a veces nosotros nos sentimos así, ¿no? Como que, ¿qué onda, no? Me traen como si fuera una perilla, ¿no? Entre la carne y el espíritu animándote y levantándote, y la carne dándote, ¿no? Para que sigas sus impulsos, para que sigas sus deseos. Hay una lucha constante y nadie se libra de ella. Una lucha en la que estamos, porque este es un reino espiritual y hay una lucha espiritual que tenemos que ganar, apropiándonos de la victoria que ya Cristo obtuvo para nosotros. Y número 3, hay manifestaciones externas que demuestran a quién nos estamos rindiendo en esta lucha. Escuchen esto. Hay manifestaciones externas que demuestran a quién nos estamos rindiendo en la lucha. O te estás rindiendo a la carne o te estás rindiendo al espíritu. Y externamente se manifiesta a quién te estás rindiendo. En todos. Y el apóstol Pablo nos dio una lista ahí. Los que se rinden a la carne manifiestan esta lista de inmoralidad, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos, envidia, discordia, división, envidias, borracheras y fiestas desenfrenadas. ¿Te identificas con algo de eso? Si te estás rindiendo a la carne, a lo mejor dices, no, yo nunca andaba en una borrachera ni en inmoralidad sexual, pero ¿qué tal en las divisiones y en la envidia? ¿Qué tal en la ambición egoísta? ¿Qué tal en los arrebatos de furia? El enojo. ¿Qué tal en la idolatría? ¿Qué tal en la hechicería? O los celos, o las peleas, o la hostilidad. Pero dice, si te rindes al Espíritu, entonces manifiestas amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y me pareció curioso porque hice una lista y las puse así en orden, unas en contra de las otras, y precisamente son lo opuesto. Inmoralidad, impureza sexuales, pasiones sensuales son lo contrario del verdadero amor. La idolatría y la hechicería es lo contrario al gozo y a la alegría de conocer al verdadero Dios. La hostilidad y las peleas y los celos es lo contrario a la paz. Los arrebatos de furia es lo contrario a la paciencia. Las discordias es lo contrario a la bondad. Las divisiones es lo contrario a la fidelidad. La envidia es lo contrario a la humildad. Un humilde no es envidioso.
Las borracheras y las fiestas desenfrenadas es lo contrario al control propio. Totalmente. Un extremo y el otro. ¿A quién nos estamos rindiendo? Pudiéramos decir en un sentido figurado quién está ganando la batalla, pero eso significaría que Dios puede perder una batalla y Dios nunca pierde una batalla. En nuestra vida personal no es que Dios pierda la batalla. En nuestra vida personal es si nos apropiamos de la victoria que ya Él tuvo para nosotros, o la dejamos a un lado y caminamos en las obras de la carne. No es que Dios perdió la batalla con nosotros. Dios nunca pierde una batalla. Es que nosotros desechamos su victoria para nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice: todos luchamos esto. Todos estamos en esta lucha y se manifiestan las cosas. Se manifiesta la vida espiritual. Se manifiesta quién está ganando en tu vida o a quién te estás rindiendo, más bien dicho. Y número 4, si has clavado las pasiones de la carne, entonces no las desclaves. Y si no las has clavado, entonces clávalas hoy. El apóstol Pablo dice: hemos clavado las pasiones de la carne. Versículo 24: los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y cuando venimos a Cristo las clavamos en la cruz, pero a veces como que ya nos fuimos y luego nos volvemos otra vez y desclavamos un poquito, ¿no? Desclavamos poquito de esas pasiones otra vez. Desclavamos algo. No las desclaves, ya las clavaste ahí. Y si no las has clavado, entonces clávalas en la cruz. Clávalas en la cruz, las pasiones pecaminosas de la carne. Y último, no tienes que pelear esta pelea solo, porque el Espíritu de Dios está en ti. Dice el versículo 25: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Me gusta mucho como dice esta versión ahí: sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, si nos rendimos al Espíritu, entonces sigamos su guía en todas las cosas que hacemos, en cada aspecto de nuestra guía, de nuestra vida. Y entonces vamos a obtener esa victoria que Cristo ya tuvo en la cruz por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos, y por eso es que decimos, ¿no? Ese dicho cristiano que se dice mucho, ¿no? Pero muy pocos a veces vivimos o batallamos en vivirlo. Cuando alguien te pregunta cómo estás y dices: en victoria, hermano, ¿no? Pues la cara la traes de limón. Es porque a veces lo decimos, pero no estamos viviendo en la guía del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Si vivimos en la guía del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida, ese dicho está súper bien dicho. En victoria, porque hemos vivido la victoria y nos apoderamos de la victoria de Cristo. Y entonces en cada área de nuestra vida la podemos nosotros disfrutar y vivir en cada área de nuestra vida sin importar lo que esté pasando. Tú puedes andar enfermo y estar en victoria. Tú te puedes andar doliendo todos los huesos y las articulaciones y cada parte del cuerpo y estar en victoria en Cristo Jesús. Tú puedes experimentar pérdida material y caminar en la victoria de Cristo Jesús. Tú puedes experimentar una derrota en cierto sentido emocional, porque algo está pasando en tu vida emocional, y andar en la victoria de Cristo sobre tu vida. Si andamos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como cristianos, estamos en una lucha. Sí, estamos en una lucha, pero esa lucha ya Cristo la ganó. Ahora nosotros tenemos que agarrarla y caminar en ella y clavar las pasiones de la carne. Cuando vienen a tu mente
pensamientos de impureza, de inmoralidad. Tienes que llevarlos a la cruz. Tienes que llevarlos a la cruz y clavarlos en la cruz. Cuando vienen deseos de arrebatos de furia o egoísmo en tu corazón o envidia por lo que alguien más tiene y tú no tienes, tienes que llevarlo a la cruz y decir: Señor, guíame con tu espíritu. Quiero andar en la victoria que tú ya obtuviste para mí. Esta victoria que el Señor ha obtenido para nosotros. Cada uno de los cristianos estamos en esta lucha. Hay quienes manifestamos más que estamos en esta lucha que otros, pero cada uno de nosotros estamos luchando, cada uno de nosotros estamos en la pelea, cada uno de nosotros tenemos que decidir día tras día, cada uno de nosotros tenemos que rendirnos cada momento, cada semana, cada hora, cada día. Tenemos que decir: o me rindo hoy a la influencia de la carne, a los deseos pecaminosos, o me voy con el que ya ganó y camino en su victoria. La clase del Espíritu, la clase de fruto que el Espíritu da en nuestra vida es amor, es alegría y es paz, y es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad, es control propio. En esto manifestamos nosotros a quien nos rendimos, quién es nuestro Señor. Y tenemos que ser unos mejores administradores de lo que Dios está poniendo en nuestra vida y vivir en la libertad con la que Él nos ha hecho libres. Pónganse de pie. En el versículo 1, al empezar el capítulo, el apóstol Pablo les dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. El apóstol Pablo no pone en duda la libertad. Dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Asegúrense de permanecer en esa libertad. Tú y yo tenemos que ser esa manifestación viva de la libertad de Cristo. Yo sé que muchos de aquí tenemos diferentes trasfondos en nuestra vida, unos con más reglas que otros, pero la libertad a la que Cristo nos ha llamado es una libertad única. Y tú y yo tenemos que decidir: o vamos a vivir en la libertad de Cristo, o vamos a vivir en nuestra propia justicia, o vamos a vivir tratando de agradar a la gente, incluso tratando de agradar a otros cristianos, a lo que otros piensan, a lo que otros dicen, a lo que otros esperan, a lo que alguien me ha dicho que debe de ser el cristianismo. No te preocupes. Siempre y cuando mires esta lista y digas: Señor, empieza a trabajar en mí en esto, Él va a hacerlo. El Señor, dame amor, dame más amor, dame más amor. Necesito amar más. Necesito amar más, amarte más a ti, amar más a mi esposa, amar más a mis hijos, amar más a mis amigos, amar más a mi iglesia, amar más a la gente allá afuera, en mi trabajo, amar más a aquellos que me han hecho mal. Amar más, necesito amar más. No te preocupes de que si alguien dice si esto está bien o aquello está mal, de que si te vestiste o no te vestiste. ¿Estás amando más? Alegría. Que tanta alegría, que tanto gozo se manifiesta en nuestra vida al servir al Señor. Estamos realmente manifestando el gozo de conocerlo a Él. Estamos a decir: Señor, dame más alegría, más gozo. Quiero ser más alegre. Quiero vivir más la plenitud de tu amor, de tu alegría.
paz. Necesito más paz, necesito vivir más, Señor, en la tranquilidad de que tú me tienes en tus manos, de que estoy seguro en ti, de que no importa lo que pase, de que no importa las circunstancias, puedo estar seguro en ti. Paciencia. Estamos en un mundo en el que toda la gente quiere las cosas rápido y se enoja si no las tiene rápido, y nos enojamos y gritamos y nos enfurecemos. Paciencia. Aún los cristianos, la gente que dice que ama a Dios son los que más gritan, son los que más echan, son los que más critican, son los que más dicen, son los que más apuntan por todo. Que si el culto se hizo más tarde, más temprano, que si se puso falda o se puso pantalón, que si se pintó, que si no se pintó, que si todo. La lista sería interminable de todas las cosas que la religión pone. Y se pelean y se echan. A veces la gente ahí en el internet, tú piensas, ¿no? Los hermanos echándose unos a otros, que por qué se predicó y no predicó, que por qué dijo esto y que por qué no lo dijo. Como perros y gatos, el apóstol Pablo diciendo lo que dice aquí, exactamente lo que dice aquí. Si se van a pelear, al menos no se muerdan, como quien dice el apóstol Pablo les dice. Tengan cuidado de no matarse si van a andarse mordiendo. Y como cristianos a veces es así. El apóstol Pablo dice: tú necesitas más paciencia. Más paciencia. ¿Y la paciencia para qué es? Precisamente la paciencia es para que si alguien no está haciendo lo que tú crees que está incorrecto, con paciencia tú lo puedas guiar. Con paciencia. Nos falta paciencia. A mí me falta paciencia. Que el Espíritu nos dé paciencia, gentileza. Igual, la iglesia a veces se ha convertido en una iglesia hostil, enojada, que pelea, que echa a todos. Le echa al que toma, le dice al que se droga, le tira piedras a los homosexuales. Y no estoy diciendo que tú tienes que estar de acuerdo, no, pero nos hemos vuelto una iglesia agresiva, enfurecida en lugar de gentil. Y el apóstol Pablo dice: el fruto del Espíritu es gentileza, es bondad. Es bondad cuando tú miras a alguien y tienes misericordia. ¿Cómo está la misericordia en nuestros corazones cuando miramos a alguien que ha caído, que está en pecado, que se ha desviado, que no sabe ni por dónde ir? Fidelidad. Fidelidad. En lugar de divisiones, ¿cómo está mi fidelidad a Dios? A mi casa, a mi iglesia, a mis hijos, a mi esposa. ¿Cómo está mi fidelidad a mi líder, a mi pastor? ¿Cómo está mi fidelidad a la persona con la que voy a la iglesia? La fidelidad que tenemos entre hermanos. Necesitamos ser más fieles. Humildad. Necesitamos ser más humildes, definitivamente. Yo necesito ser más humilde, rendirme al Señor, decir: Señor, perdóname, no soy nada, necesito más de ti. Mirar a los demás. La envidia es lo contrario a la humildad. Y a veces también como cristianos nos mantenemos envidiando unos a otros, en lugar de mirar a los otros y con humildad decir: Señor, gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi otro hermano. Gracias por esta iglesia que está creciendo. En lugar de decir: está creciendo porque no hace las cosas bien. No, está creciendo, bendícelos más, ayúdalos, Señor, porque necesitamos más gente que hable tu palabra con humildad, poder bendecir a otros. Con humildad, necesitamos más humildad para vivir entre nosotros como hermanos. En los grupos necesitamos humildad para poder acercarnos unos a otros y decir: yo necesito que tú ores por mí. Yo ni tenía ganas de venir, pero vine, ora por mí. Necesitamos humildad. Y necesitamos control propio para mantenernos en la carrera. ¿Cómo no oramos al Espíritu?
y le decimos: Señor, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. En esta lucha nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti para que des más de tus frutos en mi vida. Yo quiero manifestar más de ti, Señor. Dame más de ti. Quiero que la libertad que me has dado se manifieste más en mi vida, Señor. Quiero que los frutos que tú quieres producir se vean evidentemente en mí. No quiero que sean el esfuerzo mío. Quiero que salgan, Señor, porque te conozco, porque estoy pegado a ti, porque te amo a ti. Quiero que el amor brote más en mi vida. Quiero que la gracia brote más. Quiero que el gozo, la alegría brote más. Quiero poder vivir en la plenitud de la libertad que tú me has dado. La libertad que tú compraste para nosotros, Señor.